el enfoque basado en riesgo dentro de lo que tiene que ver con la ISO 17025. En este momento, en esta ocasión, les vamos a brindar el siguiente contenido programático. Un ligero panorama de lo que son las normas dentro de la ISO que tienen que ver con riesgo, que tocan riesgo en sus diferentes ámbitos. Luego hablaremos de una pequeña clasificación de riesgo muy característica de forma general. Posteriormente, la relación de las normas ISO y el riesgo, es decir, todas aquellas normas que tocan al riesgo de alguna manera u otra, desde el punto de vista organizacional o de laboratorios, y cómo lo ven en las normas dentro de los sistemas de gestión de calidad. El tratamiento de riesgo y sus oportunidades, una vez que detectamos los riesgos, qué podemos hacer con ellos, qué opciones se nos presentan. Posteriormente hablaremos un poquito acerca de los KPI y los KRI, que son los indicadores de riesgo, para darle una visión a cómo podemos nosotros evidenciar el riesgo y qué podemos hacer con él una vez que lo evidenciemos. Posteriormente hablaremos de una pequeña visión al futuro, al presente, de cómo estamos en este momento con respecto al riesgo. Hablaremos un poco de lo que significa riesgo, organización y laboratorios. Tocaremos el tema de las tecnologías de información y comunicación en cuanto al riesgo, cómo se quedan ellas con el riesgo, o mejor dicho, cómo ayuda o perjudica el riesgo a las TIC. Unas conclusiones y posteriormente una visión hacia el futuro. Bueno, bienvenidos nuevamente. Dentro de las normas ISO se tocan en varias de ellas el tópico de riesgo. Una de ellas, que la consideramos como la norma madre en cuanto a riesgo se refiere, es la que habla de la gestión del riesgo. Esa es la 31.000. Es una de las más divulgadas en cuanto a riesgo se refiere. Sin embargo, hay otras normas que hablan de riesgo también y de tópicos y lo orientan hacia los tópicos en particulares. Por ejemplo, la 31.010 habla de las técnicas de evaluación de riesgo. La 31.022 hablan del riesgo en la gestión legal. Es una guía para la gestión de riesgo legal. La 31.030 habla de riesgo para las organizaciones en cuanto a viajes se refiere. O sea, vean la magnitud o todo lo que abarcan estas normas y los diferentes tópicos que tocan, ¿no? Hay otras que hablan de mejorar la resiliencia, cómo gestionar el riesgo para mejorar la resiliencia. Esa es la 31.050. Y una, pues, que es la guía, es la guía 73, que habla de el vocabulario, nos permite familiarizarnos con el vocabulario en cuanto a los tópicos de riesgo se refiere. Yo me tomé la ligereza de hacer buscar una pequeña clasificación o una de las muchas clasificaciones de los riesgos. Esta es muy genérica. Esta es de la Federación Europea de Riesgo, de Gerencia de Riesgo, que hizo esta clasificación. Entonces, hablan de clasificaciones de riesgo tanto ambientales, o lo clasifican como ambientales, políticos, sociales, tecnológicos y los legales o regulatorios. Nosotros quizás estamos más vinculados a conocer o más vinculados con los riesgos que son tangibles, es decir, aquellos que tienen que ver con sistemas de seguridad industrial, que tienen que ver con el riesgo físico, químico. Sin embargo, esta otra clasificación contempla riesgos como, por ejemplo, las pandemias. La pandemia está clasificada o está considerada como un riesgo ambiental. Otro tipo de riesgo, como los políticos, tienen que ver con lo que viene hablando de inestabilidad política, los ambientes políticos. Esos son riesgos que de alguna manera abarcan lo político y lo social, como por ejemplo también las redes sociales. Hay otra clasificación que raya en lo de la tecnología, en cuanto a tecnología se refiere, lo que es nanotecnología, infraestructura, riesgos cibernéticos, autentificación personal y nube. Esto obviamente en cuanto al sistema bancario tiene mucha repercusión.
Y están los legales, los riesgos legales. Empresas pues que tienen responsabilidad por el cambio climático y otras que tienen complejidad regulatoria, por ejemplo. Todo esto está inmerso en lo que es la clasificación de riesgos. Y para cada uno de ellos, pues hablar la particular aplicación de cómo vulnerar o cómo vivir con ese riesgo. Quería también hacerle conocer de esta premisa que a continuación le presento. Dice, las organizaciones deben visualizar los diferentes escenarios considerando los riesgos asociados a su operatividad. Es decir, que dentro de cualquier organización, cual sea su función, dentro de su operación va a haber un riesgo inherente ya por el funcionamiento como tal de la empresa y sus procesos. De tal manera que ella debe adoptar mecanismos que permitan evaluar estos riesgos, que permitan visualizar la magnitud de estos riesgos y en cuál nivel de la empresa o de los procesos se encuentra este riesgo, para así poder atacarlo, vivir con él o simplemente saber cómo afecta este riesgo a los resultados finales del proceso o a los objetivos de la empresa. Entonces, fíjense ustedes, aparte de las normas ISO que les comenté anteriormente, hay 3 normas en particular que hablan de riesgo y son las que más frecuentemente utilizamos. Por ejemplo, nosotros en nuestro cotidiano desempeño usamos mucho la 17025, es la que habla de los requisitos generales para la competencia de los laboratorios, tanto de ensayo y calibración. Aquí se habla de riesgo de una manera muy particular. También está la 31000, que es la norma que habla sobre la gestión del riesgo o la administración del riesgo, y son los lineamientos guía. Es como decir una norma macro que habla, pero del riesgo, cómo gestionar el riesgo como tal. La norma anterior que les comenté, la 1725, lo toca desde el punto de vista de laboratorios, de procesos. Y la 9001 habla o toca dentro de los requisitos del sistema de gestión de calidad, que es el tópico principal de la norma o la función de la norma, nombra al riesgo en varios tips, en varios apartes. Eso voy a hablar un poquito al respecto. Comencemos con la 17025, que la 17025 se refiere, como le dije antes, a los requisitos generales para competencias de los laboratorios, tanto de ensayo como de calibración. Esta norma, en la parte 8.5, habla de cómo abordar, o mejor dicho, las acciones para abordar los riesgos y sus oportunidades una vez que se presenten los riesgos. Entonces, más adelante, en la 8.51, hablan de las consideraciones que debe tener el laboratorio para el momento en que se tropiezan o encuentran al riesgo, o ya lo conocen de su presencia, de su presencia en sus procesos, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres divisiones. Una, que lo debe considerar, la empresa lo debe considerar, o la organización. Lo siguiente, bueno, en este caso hablando de laboratorio, porque la 17.25, el laboratorio debe planificar considerando el riesgo. Y por último, abordarlo. Abordarlo significa tomar acciones, bien sea de ponerlo a un lado, vivir con él, mitigarlo, o simplemente todo eso hará que pues, los objetivos sean redefinidos o reorientados. Entonces, para uno llegar a esa redefinición de objetivos, uno tiene que tomar acciones. Estas acciones pasan por el hecho de abordar precisamente al riesgo y ver qué tenemos con él. Si tenemos oportunidades, las atacamos y tomamos acciones. Si no tenemos ninguna oportunidad, es decir, que el riesgo es inherente y al proceso como tal, entonces debemos tomar de alguna manera otra acción. Entonces fíjense ustedes, tenemos la forma de abordar el riesgo como tal y las acciones que tomamos una vez que abordamos el riesgo. Entonces todo ese tipo de aspectos son considerados en la norma 1725 en este punto 8.5.
Dentro del 8.51 nos indican que nosotros debemos asegurar que el sistema de gestión logre los resultados previstos, aún a pesar de tener al riesgo. Esa es la idea, ¿no? Nosotros no desviarnos mucho del objetivo de nuestra empresa, pero asumiendo que tenemos un riesgo. Ese riesgo nos va a determinar desviarnos en mayor o menor medida hacia el logro de nuestro objetivo. Entonces, ¿qué ocurre con este riesgo una vez que lo encontramos? Nos da una posibilidad de mejorar. Es decir, son estas oportunidades. Entonces, nosotros podemos tener nuevas oportunidades o descubrir mejorías que no teníamos antes del riesgo. Porque ahora lo conocemos, ahora podemos orientar nuestro objetivo de una mejor manera, conociendo el riesgo en que incurrimos durante los procesos. Otro aspecto importante es que podemos prevenir o reducirlo. Si nosotros detectamos el riesgo, lo dimensionamos, podemos conocer si somos capaces de prevenirlo o simplemente reducirlo. Y nuevamente, esto nos va a dar una desviación en mayor o menor medida acerca o hacia el logro de nuestros objetivos. Entonces, en el aspecto de todo esto que suma allí, asegurar, mejorar, prevenir o reducir el riesgo, nos va a dar una oportunidad de mejorar. El objetivo que teníamos previsto cuando nos apareció el riesgo. O sea, se trata de gerenciar el riesgo, de conocer su existencia. En el 852 de la misma norma, que sería un subparágrafo de las acciones para abordar el riesgo, nos dice que la norma no es una camisa de fuerza, sino que te da la opción de tú escoger sobre cómo puedes hacer tu gestión del riesgo. No es una camisa de fuerza. Entonces, no hay ningún requisito formal que te obligue a gestionar el riesgo, sino que por el contrario te da libertad de tú hacer a la medida de lo posible la capacidad de tu empresa, el ámbito de acción de la empresa, ejecutar un plan de acción para precisamente conocer y vivir con el riesgo o mitigarlo, o bien sea eliminarlo. Entonces la norma te indica realmente lo que debes hacer, pero cómo hacerlo depende de la organización. Esto es definitivo. Y los laboratorios pueden decidir si desarrollan una metodología minuciosa, a medida, o usando otras guías, normas, documentos que les sirvan para precisamente darse cuenta, evidenciar, comunicar y convivir con este riesgo que ya una vez identificado, pues saben que les va a llevar hacia la culminación quizás no exitosa del objetivo o por el contrario, abrir nuevas oportunidades para éxito y nuevas líneas. De manera que el 8.51 nos habla de la suma de opciones y oportunidades. Estas opciones y oportunidades, habiendo tomado acciones, tú puedes potenciarlas. Es decir, yo puedo decir que si tomo acciones, cuando veo el riesgo, se me abren diferentes opciones, tanto para trabajar con el riesgo y oportunidades. Esto puede ser de desarrollar una nueva línea de productos o establecer una nueva línea de mercado, etcétera. O sea, la cantidad aquí de opciones se pierde de vista y va a ser muy particular de acuerdo a la empresa o la visión que tenga la empresa o el objetivo que está persiguiendo. Dentro de estas opciones, con respecto al riesgo, nosotros podemos identificar estas amenazas o simplemente evitarlas. Entonces, si nosotros la identificamos, podemos, una vez identificada la amenaza, eliminar la fuente y ya eliminamos la amenaza también porque ya no se hace presente. Sin embargo, cuando evitas una amenaza, tú asumes un riesgo y al asumir el riesgo, entonces pasa al siguiente paso, que necesariamente tú estás buscando unas oportunidades. Asumes el riesgo y el panorama que se te presenta es totalmente distinto. Entonces, cada vez que se te presenta un panorama distinto, abre otra cantidad de oportunidades. Por otro lado, también podrías cambiar la probabilidad de que este evento ocurra o no ocurra.
si está el riesgo presente y ya lo identificaste y estás en mitad de un proceso, lo que podrías hacer es bien bajar la probabilidad de ocurrencia de este riesgo, y eso te hace que tú salves ese obstáculo. O por el contrario, si la ocurrencia te da una oportunidad diferente que tú descubres como una oportunidad positiva de lograr objetivos, podría ser más rápidamente, entonces tú procuras que la probabilidad sea cambiada hacia más frecuente, una probabilidad de ocurrencia más frecuente. Cambias las consecuencias, también podría ser cambiar las consecuencias de este riesgo una vez que lo conoces. Entonces lo echas a un ladito, lo minimizas, o simplemente lo podrías eliminar, haciendo pues que tú reorientes tus objetivos empresariales. Este hecho de cambiar las consecuencias hace que tú mantengas el riesgo, pero cuando tú mantienes el riesgo, ya lo haces con intenciones ejecutas otra acción. Entonces esa otra acción podría ser la divulgación de que estás corriendo un riesgo dentro de tu sistema, hay un riesgo inminente, y la toma de decisiones ahora se hacen de manera más informada. Tienes ahora una herramienta conociendo el riesgo y lo que te ocasiona el riesgo abajo en tu proceso, y ahora tomas decisiones de una manera más informada, más apoderándote pues de lo que es la situación. Entonces estas opciones las ve la norma 17.025. Como les comenté anteriormente, están las oportunidades y están las acciones que se toman. Entonces, en este caso, las oportunidades nos brindan la oportunidad, valga la redundancia, la oportunidad de ampliar el alcance de las actividades. Es decir, nuestra empresa ahora puede tener una nueva visión, habiendo aceptado que el riesgo ocurre, se te abre otra oportunidad y podrías ampliar tus actividades. Tu abanico de actividades se abre. Considera los nuevos clientes, también podría ser, ya que la satisfacción al cliente ahora toma papel importante. Si tu cliente está satisfecho con lo que tú estás produciendo, ahora tienes quizás una orientación distinta cuando asumes el riesgo, y aminoras podría ser la pérdida de tu materia prima inutilizable, podría ser, se me ocurre. Usar nuevas tecnologías también es una oportunidad, porque el riesgo te ayuda a que tú busques nuevas opciones, y una de esas nuevas opciones son las tecnologías. Entonces, a lo mejor lo que tú hacías un proceso manual con una tecnología obsoleta, este nuevo riesgo con el que tú te encontraste te hace adquirir un equipo con una tecnología mucho mayor, más avanzada, y te repercute en tus objetivos finales, haciendo que tú produzcas de una manera más rápida y eficiente. Esto evidentemente ayuda a los objetivos empresariales. Otras posibilidades, pues sí, muchas se derivan de esto. Esto hace que tus necesidades en cuanto al cliente las abordes de manera distinta, las veas con el ojo del cliente, y entonces tengas una respuesta más rápida para el cliente, redundes en una calidad superior con respecto al producto que tú estás ofreciendo, y la satisfacción al cliente pues está un poquito más cercano a lo que el cliente definitivamente necesita de nuestras empresas. Con respecto a la 31.000, que es la que gestiona el riesgo, también les voy a comentar sobre los tópicos en donde hablan, los tips, los renglones en donde se habla de riesgo. Para una pequeña introducción con respecto a esta norma, ella está dividida en capítulos, los 4 y 5 y 6 son los capítulos donde hablan precisamente del principio, los marcos de referencia y los procesos. Esta norma habla netamente sobre riesgo. No hay otro tema ahí, sino solamente riesgo, la administración del riesgo, la gestión del riesgo. Habla sobre gestionar el riesgo en cualquier tipo de organización,
y por supuesto a cualquier nivel que la organización esté queriendo gestionar el riesgo en cualquier momento. Es decir, que esta es muy útil para cualquier empresa en cualquier momento, sea cual sea el proceso que esta empresa haga. Y entonces allí habla sobre todas las actividades asociadas a la organización. En cualquier parte de la organización donde se genera el riesgo, va a generar oportunidades de involucrar a las personas, a las partes involucradas, perdón. Va a originar eso, que ayude a involucrar a las partes interesadas. Esto hace que desde varios puntos de vista se ataque el riesgo. Y definitivamente esto redunda en una mejor o más cercanía hacia la obtención de los resultados deseados. En el capítulo 6, hablan de los contextos internos y externos de la organización. Incluye lo que es el comportamiento humano y factores culturales. Hay un ejemplo muy nombrado en estos días, precisamente sobre los aspectos externos. Uno dirá, bueno, pero es que el entorno de mi empresa no tiene nada que ver conmigo, a mí no me importa el puente que está en la esquina. Sin embargo, bajo ese puente pasa un río y en los días de lluvia el río se desborda. Entonces, ¿qué ocurre en mi empresa? Pues mi ausencia de personal es muchísimo mayor y eso repercute en la producción. Entonces, esa, aunque no tiene nada que ver con el puente, no está dentro de su entorno empresarial directo, pero es algo externo, una condición externa que influye directamente sobre su producción. Entonces la empresa asume el riesgo, bien sea, digámoslo así, los días en los que llueve, que sabemos que va a haber un problema, o que podía haber un problema, no se elabora, entonces se traslada el día laboral para un sábado. Imaginemos eso. No difiere la producción, sino de un día a otro en la misma semana. Pero también podríamos estar hablando de que la empresa tome un riesgo y haga otro puente. Entonces, si esto es así, entonces asegura que su personal tenga en los días difíciles, cuando el río crezca, la capacidad o la posibilidad de accesar a la empresa. Entonces, toma un riesgo, genera una acción o se activa por otro lado y genera un resultado. Ese resultado a lo mejor lo acerca, es decir, que para seguir cumpliendo su objetivo de que todo el personal esté dentro de la empresa los días laborales, construye un puente. Eso es un ejemplo de lo que podría hacerse. La gestión de riesgo dentro de esta norma 31.000 nos ayuda a enfocarnos precisamente cómo abordar el riesgo, cómo gerenciarlo dentro de la organización. Entonces nos ayuda en la sección 6.3 a visualizar el alcance, o nos invita a visualizar el alcance del riesgo, el contexto en el cual está inmerso ese riesgo. Como decía anteriormente, todos los aspectos externos también influyen allí, y los criterios que vamos a usar para evaluar al riesgo. Dentro de la evaluación del riesgo, que se habla en los capítulos siguientes, 6.4.2, 6.4.3 y 6.4.4, hablan de la identificación, análisis y la evaluación del riesgo. Esto pues es el corazón de la norma, y esto es lo que ayuda a, digámoslo así, a desmenuzar realmente de qué realmente se trata tu riesgo, a identificarlo, lo pone en tu contexto y tú decides. Entonces ahora viene lo que es el tratamiento del riesgo. ¿Cómo lo trato yo? ¿A quiénes involucro yo para vivir, mitigar o erradicar este riesgo? Entonces, vamos al lado 4, al lado derecho, al lado izquierdo de la gráfica, dice comunicación y consulta. Esto nos ayuda a visualizar que hay necesidad de consultar y comunicar que existe este riesgo para tomar acciones. Obviamente, hay que tomar registro y hacer informes para que esto quede plasmado y sea ahora una lección aprendida de cómo la empresa asume o evadió este riesgo y lo incorpora a su sistema de gestión. Y siempre pues tendremos que tener un sistema, nos invita la norma a que tengamos un sistema de seguimiento y revisión de estos
de esta estrategia para que precisamente en los procesos se incorpore este seguimiento y revisiones constantes, porque el riesgo también muta, el riesgo desaparece, pueden aparecer otros riesgos o simplemente este riesgo se minimiza en el transcurso del tiempo. Como continuando con la otra norma que habla de riesgo, es precisamente nuestra norma madre de sistemas de gestión de calidad, es la 9001. En la 9001, en la sección 4.41, hablan de cómo la organización debe establecer, mantener y mejorar continuamente los sistemas de gestión de calidad. Esto nos ayuda a precisamente hacer que dentro de los procesos podamos abordar tanto los riesgos como las oportunidades que estos representan. Esto significa que la organización debe planificar las acciones para abordar el riesgo de oportunidades. Es decir, evitar o asumirlos, vivir con ellos o acotarlos, tenerlos allí con conocimiento de su existencia y saber hasta dónde ese riesgo puede interferir con nuestros objetivos, haciendo que estos se desvíen en mayor o menor medida. Es allí donde el liderazgo entra en juego. Es importante que la organización permita que el liderazgo promueva el uso de estos enfoques basados en procesos y el pensamiento basado en riesgo para que de una manera corporativa se involucre y se tome en serio lo que significa tener un riesgo en la empresa o lo que significa abordar el riesgo, de manera tal de que redefinamos los objetivos y la gente que toma decisiones pues sea partícipe de estas nuevas decisiones y exista el compromiso dentro del liderazgo empresarial. En el siguiente punto, en el 5.1, 5.12, también hablan, pero desde el punto de vista del enfoque hacia el cliente, que el cliente esté consciente de los objetivos o vaya en congruencia con los objetivos de mi empresa, o mejor dicho, yo como empresa tenga en consideración los objetivos del cliente para que en concordancia pues tengamos los objetivos, la mayor parte de los objetivos cubiertos. En cuanto a los productos y servicios, tenga la capacidad de aumentar la satisfacción al cliente, es determinante la consideración de los riesgos y oportunidades. Entonces, lo dicho anteriormente, tanto los riesgos como las oportunidades que esto significa cuando lo evidenciamos, ayuden a potenciar nuestro producto final para precisamente conformidad con el cliente. Tengamos conformidad con el cliente, un cliente conforme. Permítanme. Otra consideración es precisamente que cuando aparece una no conformidad, debe haber la opción de tomar acciones, bien sea una acción correctiva para que ese evento no ocurra nuevamente y tener la capacidad de canalizar las quejas para que se retroalimente el sistema dentro de la organización. Y estos riesgos sean precisamente, si son externos, sean considerados como parte del funcionamiento empresarial y no sean ajenos a la empresa, sino que se incorporen como parte de los enfoques del riesgo en la empresa. Esto lo va a ver directamente, relacionado directamente con riesgo. De ser necesario, deberían evaluar las razones de la ocurrencia, actualizar los riesgos y oportunidades que han sido planificadas. Es decir, la ocurrencia o no de los riesgos deben ser actualizadas, verificadas y, como les dije antes, tomado en cuenta el hecho de que se conoce que los riesgos pueden aumentar, pueden desaparecer o simplemente pueden mutar. Y eso abre
precisamente otras oportunidades dentro de nuestra empresa, de nuestra empresa. Con esto, en la norma nos habla muy bien sobre los riesgos y dónde están el ámbito en el cual actúan. Para todos los riesgos existe el tratamiento, es el siguiente. Nosotros debemos conocerlo y mencionarlo, ser capaz de ver si podemos mitigarlo o eliminarlo, que sería lo óptimo. Esto nos ayuda a mantenernos dentro de los objetivos que nosotros queremos cumplir. Pero cuando nosotros lo conocemos, nosotros debemos pasar por el hecho de saber dónde está, cuál es en qué consiste este riesgo. Al dimensionarlo, estamos viendo la influencia que este riesgo tiene dentro de nuestra organización, la magnitud y cómo impacta directamente en los objetivos. Si lo logramos mitigar, pues estamos bien, porque entonces decimos, bueno, convivimos con él y esta es nuestra nueva estrategia, ya que conocemos que este es el riesgo que nos va a desviar de alguna medida del objetivo, entonces ya sabemos hasta dónde podemos llegar con él. Y si lo eliminamos, pues sería lo óptimo. Entonces cumplimos el objetivo 100%, porque no tenemos nada que nos desvíe. Sin embargo, siempre que hablamos de objetivos, nosotros tenemos que saber que estos pueden ser reorientados debido a la aparición de un riesgo. Tenemos que tomar en cuenta que debemos tener estrategias para poder cumplir los objetivos una vez que hayamos detectado un riesgo o el riesgo y la magnitud de este. Y, por supuesto, cuando se nos presentan oportunidades, se abren seguramente nuevos objetivos dentro de la empresa. Entonces, somos un poquito más, enriquecemos el proceso. Esto con respecto a las normas. Y ahora quería conversarle un poquitico sobre lo que significa los KPI y los KRI, que son los indicadores de desempeño y los indicadores de riesgo. Los indicadores nos ayudan precisamente a evidenciar y cuantificar estos numeritos que a veces nos vuelven locos, pero están disfrazados dentro del sistema y hasta que no lo midamos, no sabemos qué podemos hacer con ello, porque esta medida nos va a ayudar a precisamente cuantificar con las acciones que hemos tomado cuánto hemos reducido ese número o en su mal defecto, en su extremo opuesto, cuánto aumenta este número con una decisión no acertada. Los KPI son indicadores de desempeño, sin embargo, los KRI son más específicos con respecto a tratar el riesgo. Entonces, podríamos decir que el KPI se refiere al desempeño empresarial y el KRI a los indicadores de riesgo. Todo esto tiene un tratamiento muy particular debido a la naturaleza de su creación. Actualmente, nosotros, ¿cómo podemos vernos dentro de la organización? Tenemos un tratamiento organizativo con base a procesos. Eso es lo que nos dice las normas que debemos hacer, base a procesos. Entonces, ahí el riesgo y el desempeño tiene un papel fundamental en la empresa, en la organización. Si lo hacemos bien, bajamos el riesgo, obviamente tenemos un cliente satisfecho. Y todo esto es porque lo estamos enfocando al riesgo, como dice la norma 9001, por ejemplo. Las organizaciones que aprenden y se reorganizan. Esto es el deber ser, o sea, aprender para reorientarte, tomarte el tiempo para pensar en nuevas estrategias y reorganizarte. Esto hace que la permanencia en el tiempo de una empresa sea más longeva. La competencia en términos de desempeño, volvemos otra vez al factor de desempeño. Si nosotros medimos nuestro desempeño, nos hacemos más eficientes, por lo tanto somos más competitivos. La humanización de la fuerza laboral nos indica que pues
el cliente, perdón, el trabajador es parte fundamental de mi organización y como tal, humanizarlo hace que la fuerza laboral esté más satisfecha con su jornada o su desempeño. Esto redunda en un ambiente empresarial mucho mejor, mucho más armonioso, que da la importancia a su fuerza laboral y esta pues obviamente está potenciando los logros de la organización. En todo eso, fíjense que en todo esto hay riesgo. Si tratamos mal a nuestra fuerza laboral, pues disminuye nuestra capacidad de cumplir los objetivos. Eso es un riesgo económico, un riesgo organizacional. Los liderazgos también involucrados con el riesgo de manera directa, porque ellos son los que asumen el liderazgo, son los que precisamente evidencian y tratan al riesgo cuando lo evidencian, cuando lo ven, cuando lo identifican. Y entonces la organización se enriquece de este proceso, pero alguien tiene que asumir, tomar el toro por los cachos cuando se habla de riesgo. Verlo, visualizarlo y enfocarlo, reorientarlo o mitigarlo. Otra cosa que podemos hablar, en que estamos nosotros estamos hablando de que las empresas cada vez se hacen más independientes, tienen autodesarrollo. El trabajo remoto las hace mucho más eficientes en muchos de los casos. Las potencia con respecto al mercado, las internacionaliza, las expone en un tapete transnacional que antes no tenía porque se limitaba a su entorno cercano. Ahora no, ahora la conectividad, la informática, la interconexión empresarial debido al internet, a las TIC, al uso de todas estas tecnologías de información y comunicación, provoca que la empresa, su radio de acción, de interacción, tanto con pares como clientes, sea mucho mayor. Empresas pequeñas, pues que tienen influencia en remota geografía de acuerdo a su ubicación, ¿no? Y también se nos abren las brechas o se nos prenden las alarmas cuando hablamos de tecnología, información, comunicación, con respecto a lo que es seguridad de la información. Bien, es cierto, todos conocemos lo que son los riesgos informáticos en cuanto a, bueno, eso lo voy a explicar un poquito más adelante, en cuanto a fuga de información, virus, datas corruptas, todo este tipo de cosas. Esos son riesgos inherentes a las tecnologías, que ya se los voy a comentar más adelante. Esta es una lámina que consideré colocar debido a que nosotros, dentro de estas normas, dos de las normas que les he estado comentando, hablan de sobrevivencia de las organizaciones. O sea, el riesgo organizacional, el riesgo de reducir, evitarlo o precisamente compartirlo, pero desde el punto de vista organizacional. Sin embargo, hay otro riesgo, un poquito aguas abajo, que en la ISO 17025 está asociada a los laboratorios. Ese riesgo precisamente se encuentra vinculado con lo que es la persona, la infraestructura, el riesgo del laboratorio per se, los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos biológicos, ergonómicos, etcétera, que son más tangibles, afectan más al individuo, a la infraestructura, el entorno más cercano. Entonces, eso también entra dentro de estas normas y es tratado en estas normas con especial importancia dentro de la 17.025. Lo que les comentaba anteriormente con respecto a las TIC, que son las tecnologías de información y comunicación, ellas, si bien es cierto, facilitan el acceso a la información, lo hacen mucho más expedito. En cualquier formato puedes tener información digital a la mano y de manera inmediata, divulgarla, tomarla, manipularla y usarla. Pero adivinen qué, allí en todo eso que hacemos aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo de una data mal empleada, puede estar corrupta y pierdes toda esa información. Una data que se te fuga
a través de un software malicioso que entró a tu empresa a través de una videoconferencia, te genera estrés en tu sistema. Cuando una empresa tiene interacción con otra empresa a través de software diferentes que no son homologados por la empresa A con respecto a la empresa B, entonces ahí genera conflicto y podría también generarse una fuga de información, entrada de virus, corrupción de datos, etcétera, etcétera. Entonces, allí, en estas nuevas tecnologías, también hay riesgos asociados. Y eso, toda organización lo está presentando. Lo que es virus, fuga de información, lo que le hablaba de los dispositivos externos y software, cuando no hay protocolos, estándares similares en empresas, aunque estén trabajando juntos, eso genera riesgos no solamente de fuga de información, sino de ralentizar los procesos. Entonces caemos en otro riesgo más, que es precisamente que nos hagamos solamente afín o fans de innovar, pero no tenemos la capacidad de aprender sobre esta nueva innovación. Es decir, un ejemplo, compramos un equipo nuevo que tiene una nueva tecnología, hace el ensayo mucho más rápido, nos da resultados mucho más rápido. Pero no tenemos la capacitación dentro de nuestra fuerza laboral como para abordar ese equipo. Entonces el equipo, aunque costó un dineral, la inversión es grande, queríamos cumplir con el objetivo mucho más rápido de nuestra empresa, pero el equipo está arrumado en una esquina porque nuestra formación para conocer cómo funciona el equipo no la tenemos. Entonces, eso es un riesgo que las empresas corren cuando hacen innovaciones tecnológicas solamente enfocadas a sistemas de tecnología o a tecnología de información. Otra cosa donde corremos riesgo es que podemos tener un sistema o una solución técnica muy compleja. Y entonces eso hace que caiga en desuso dentro de mi organización, con lo cual es un activo allí que no tenemos el uso adecuado y más bien se generó un gasto excesivo y ese activo no produce lo que esperábamos de él. Subestimar el valor de los datos. Esto es muy importante. Las bases de datos hoy en día son de vital importancia para, sobre todo lo que les decía hace rato, las estadísticas empresariales como los indicadores que les comenté, los KPI, los KRI. Una buena adquisición del dato nos ayuda a nosotros a tener un mejor indicador, más limpio, más eficiente y más cercano a la realidad. Por lo tanto, nos ayuda a evidenciar el riesgo y más adelante a tomar acciones de manera mucho más rápida, acertada y con conocimiento, que ese es un aspecto muy importante. Como conclusiones, nosotros las voy a leer directamente. El dimensionamiento del riesgo de la organización permite aventajar al futuro ante eventos inesperados, reorientando así las estrategias para alcanzar los objetivos. Es decir, que si nosotros conocemos el riesgo, lo dimensionamos, lo caracterizamos, lo hacemos parte de nuestro sistema de gestión, nosotros estamos aventajándonos con respecto a la prontitud y el alcance de nuestro objetivo, porque no nos estamos desviando mucho, estamos conviviendo con el riesgo, sabiendo que él existe y sabiendo que tanto nos desviamos de nuestro objetivo. Nos permite reorientar los objetivos, disminuir las brechas entre estas desviaciones. Entonces, venimos a la segunda conclusión, que dice: la ventaja de incluir un enfoque basado en riesgo en el sistema de gestión es proporcionar que la organización sea proactiva, es decir, brincar adelante, tener la forma de visualizar lo que puede ocurrir cuando tocas este riesgo ahorita con respecto al futuro. Si lo tomo ahorita, voy por este camino, ya yo sé a dónde voy a estar en el futuro. Y los indicadores, precisamente los KPI, nos ayudan a cuantificar este desvío o cercanía acerca del objetivo, previendo los efectos deseados o no, promoviendo las mejoras continuas, es decir, una retroalimentación y un aprendizaje constante. Esto es precisamente la evolución de las empresas.
Un sistema de gestión basado en riesgo estimula la prevención permanente automática de los riesgos. Volvemos otra vez, una vez que lo vemos, lo conocemos, podemos prevenir de manera permanente automática cuando el riesgo se nos presenta. O saber el escenario donde se nos va a presentar el riesgo y ya ahí de manera automática estamos previendo, mira, ya este viene por aquí, ya sabemos cómo van los resultados, no podemos esperar otro resultado diferente. Toda inclusión del riesgo, toda inclusión del riesgo involucra una decisión más consciente. Volvemos nuevamente a lo que les comenté hace un ratito. Mientras más nosotros estemos enterados del tipo de riesgo con el que nos estamos enfrentando, nosotros estamos más conscientes de la decisión para la toma de decisiones. Estamos más documentados para tomar decisiones. Veamos un poquito como lámina final a dónde estamos o hacia dónde vamos. Lo que les comenté hace un momento de las tecnologías. Una mayor probabilidad de adopción entre las empresas. Esto significa que nosotros, como seres humanos, dentro de estas empresas, estamos viendo el Internet de las cosas como una herramienta fundamental en el futuro. Cada vez mucho más utilizada, más divulgada, con muchas limitaciones, por supuesto. Sin embargo, una vez que solventemos todos esos aspectos técnicos para tratar de hacer nuestro el Internet de las cosas, entiéndase esto como la posibilidad de usar cualquier cosa a través de las web, de las nubes, de la automatización, nos ayuda a cumplir objetivos empresariales de manera más expedita, más económica y más eficiente. Por lo tanto, pues la automatización, aumento de la interconexión de equipos que se integra a las redes es cada vez mucho mayor, lo que llamamos el ciberespacio. Esto es fundamental y a medida que va avanzando la tecnología en cuanto a informática se refiere, seguramente vamos a ver de manera exponencial procesos que antes nos costaban mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo, ahora lo vamos a ver seguramente mucho más rápido, creciendo de una manera exponencial. La capacidad infinita de procesamiento de textos, búsquedas de imágenes y voz. El futuro nos obliga o nos está enseñando que la inmediatez de la adquisición del dato es inminente. Eso nos trae otros riesgos, ¿no? La flojera mental, porque sabemos que lo tenemos allí, y por otro lado, nos ayuda a encontrar cosas que antes necesariamente teníamos que investigar en una biblioteca que nos queda a 5 kilómetros de donde trabajamos, a buscar un aspecto sobre, por ejemplo, una aleación de un material. Ahora no, ahora tenemos la aleación del material con su propiedad mecánica, física, química, a la distancia de un clic. Por ahí hay una herramienta muy buena que estamos trabajando en eso y es referente a eso precisamente. Hay un mayor interés por la encriptación, el encriptamiento del dato y la ciberseguridad. Es decir, que nosotros tratamos de aminorar la posibilidad de la violación del dato dentro del ciberespacio. A eso se refieren los encriptamientos. Entonces, como ustedes ven, allí pues el riesgo está presente también y se busca la manera de mitigarlo. Ahora, como aspecto final, les comento esto. El riesgo y su mitigación o convivencia con él. Eso allí es como una frase final que me quedo con ellos, los dejo con ellos porque siempre existieron riesgos. Ahora nosotros decidimos qué hacer con él. Convivir, mitigarlo. Si nos hacemos los locos, a lo mejor el riesgo nos absorbe. Bueno, por lo que a mí respecta, le doy muchas las gracias y estoy abierto a la sesión de preguntas. Bien, gracias Fernando. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, que ya tenemos unas por aquí en el chat, les voy a hacer la encuesta que al inicio les comenté. No les va a tomar sino 1 minuto o menos para que por favor participen.
aquí vamos a ir consolidando cuáles son las preguntas. La persona que levantó la mano, por favor, podría dejar si tiene alguna intervención o algún comentario o duda, lo podría dejar al chat, por favor. Bueno, mientras tanto, y se van creando las preguntas, yo tengo unos comentarios más. Hay una u otra clasificación de riesgo que es quizás la más conocida. Se refiere a los riesgos que son un poco, son como más tangibles, ¿no? Dentro de los laboratorios, que yo les hablé un poquito ahí sobre eso. Es una clasificación que tiene que ver con los riesgos. Se clasifican en físico, químico, biológico, ergonómico y psicosociales, ¿no? Esta es quizás la más generalizada de las clasificaciones de riesgo. Allí dentro de lo físico estaríamos hablando de los ruidos, la presión, temperatura, nos afectan en los laboratorios o en las organizaciones, ¿no? Vamos a hablar más de los laboratorios porque esto es más vinculado con laboratorios, esto tiene que ver con la 17.025 específicamente. Los riesgos químicos podríamos estar hablando de los vapores, los líquidos, solventes, ese tipo de riesgos que incurrimos al manipularlo. Los biológicos también, parecido a los químicos, pero ya entran un poquito más allá, que podría ser lo que corresponde a virus o alergias, enfermedades de tipo biológico que son de carácter de laboratorios, clínicos, ese tipo de organizaciones que trabajan con esto. Y hay otros que son ergonómicos, que tienen que ver mucho con las posturas. Les traigo esta colación porque precisamente como me estoy sobando la espalda, es precisamente por una dolencia que tengo en el cuello, y es precisamente lo que les decía, la ergonomía. Son aspectos que tienen que ver con nuestra posición al momento de hacer una acción laboral, movimientos repetitivos, alcanzar objetos altos, objetos bajos, posiciones no típicas dentro de la fisionomía del ser humano. Entonces eso también acarrea otros riesgos de salud, esos son los ergonómicos. Y los psicosociales, pues está el conocido estrés, la fatiga mental, la falta de concentración, desmotivación, ese tipo de cosas. No sé si hay alguna pregunta. Ok. Bien, para que el señor Ángel Ramírez dice, por favor, explicar diferencias entre abordar y gestionar. Y comento luego, en auditorías, algunos auditores piden es gestión de acuerdo a ISO 31000, cuando la norma no establece metodología alguna. Correcto. Muchas gracias por la pregunta. Lo primero que comentaba sobre abordar y gestionar. El abordar el riesgo es precisamente evidenciarlo. Una vez que tú lo identificas, tú tomas acciones con respecto a su presencia. Es precisamente el abordar el riesgo. Ya tú lo estás haciendo, estás haciendo partícipe de tu proceso y tomas acciones en consecuencia, sea la que sea. Pero ya tú lo abordas, lo tomaste en cuenta, lo consideras para tu proceso. El caso de gestionar el riesgo, en el caso de gestionarlo, es considerado, una vez que tú lo abordaste, suponte tú, lo evidenciaste esta semana dentro de tu organización, y ahora asumes que para ese proceso vas a tener este riesgo conviviendo con tu proceso. Ahora tú, en tu gestión de riesgo empresarial o en tu sistema de gestión de la empresa, vas a precisamente incorporar la gestión de una gestión que involucre al riesgo que ya conociste, que ya abordaste, porque ya sabes que está presente. Entonces, el aspecto de abordarlo significa tomar una acción con él directamente, y el gestionar es incorporarlo a tu base
a tu sistema de gestión, que ahora vendría siendo el sistema de gestión de riesgos. Espero haber respondido esta pregunta. Hay una otra. Ok, No aquí Corabel Barrios comenta, ISO 31000 se puede reconocer en riesgo social, ambiental y económico. Correcto, sí. Por eso les comentaba que la clasificación esta que les dije de riesgo ahorita era más de la 17.025 que la de 31.000. La 31.000 es más el punto, pero aplicado a cualquier organización. Sin embargo, la 17.025 es más enfocado a los laboratorios. Por eso, aunque no lo toqué en la presentación, lo dije al final, porque siempre nosotros estamos enfocando todo, o sea, estamos viendo cómo es la vinculación de las normas madres globales con respecto al laboratorio, que es la 17.025. Pero sí tiene razón lo que nos está diciendo la señora que hizo la pregunta. Bien, por aquí Luisana comenta, o pregunta, mejor dicho, ¿cuál puede ser un ejemplo de KRI? KRI. Fíjense, como les comentaba anteriormente, los KRI son indicadores. Los indicadores, tanto los KPI como los KRI son generados debido a una data, o mejor dicho, tienen su fuente principal en la data. La data necesita ser recopilada en todo el transcurso del proceso. Una vez que tú tienes esta data, puedes dar a conocer diferentes números que te den a ti, va la redundancia, indicaciones de que tú estás haciéndolo mejor o peor de lo que tú esperabas. Es decir, te ponen en una banda, hacia un lado izquierdo, de lado derecho, o un color, lo que tú quieras, de manera tal de que tú sepas visualmente dónde estás parado. Los KRI tienen la particularidad que son referentes a los riesgos. Ahora, lo mismo que usamos para los KPI, que es las consecuencias de la organización, las puedes usar para los riesgos, pero una vez que tú identificas los riesgos, ya podrías medirlo. Entonces, primero pasa por un proceso de identificar los riesgos, luego los podrías medir, cuantificar. Se me ocurre que un riesgo organizacional podría ser, por ejemplo, es más hacia mi parte interna, pero también tiene que ver con la satisfacción al cliente, es la capacitación de mi personal. Yo, en la medida que capacito a mi personal, incurro en menos probabilidad de tener riesgos de desviación de resultados. Eso es un KRI organizacional, porque la capacitación de mi personal, si yo lo hago bien o si están bien capacitados, yo ayudo a que la resolución de problemas o ¿cómo se dice? La consecuencia que tengo es directamente sobre el objetivo. O sea, estoy más cerca al objetivo que quiero. Porque mi personal está haciendo exactamente lo que necesitamos hacer para cumplir. Entonces, eso es un riesgo. Esto es un KRI. Ok. Aaron dice, en el caso de los KRI, ¿cuáles serían los elementos a evaluar para determinar el riesgo en el caso de cada posibilidad existente? A ver, perdón, otra vez. Repito, en el caso de los KRI, ¿cuáles serían los elementos a evaluar para determinar el riesgo en el caso de cada posibilidad existente? Bueno, eso es precisamente la particularidad de cada empresa. Una vez, ¿qué es lo que ocurre? O sea, el KRI es una metodología para cuantificar el riesgo, pero tú previamente lo tienes que identificar. Entonces, está precisamente el ver el riesgo es la primera etapa. O sea, tú lo vas a evidenciar. De alguna manera, tú tienes que
que tener la capacidad de toparte con el riesgo. Entonces, una vez que tú lo ves, tú lo dimensionas, le das el justo peso que él tiene sobre tu empresa. Y entonces allí decides qué acciones tomar. Si precisamente continúas desarrollando políticas que tengan que ver con la mitigación del riesgo, o simplemente el riesgo no es tan grande como para hacerte sufrir al momento de cumplir el objetivo. Pero si este riesgo te presenta un peso muy, muy elevado, entonces tú ahí tienes ahora la posibilidad de incrementar tus oportunidades. Y viene ahora diversidad de acciones, o sea, lo tratas, lo incorporas a tu sistema de gestión, entonces ahora viene el sistema de gestión de riesgo, te casas ahora con la 31.000, si es en caso de laboratorio, entonces ves dónde está y lo puedes llevar a un número que son los KRI, los KRI para tenerlo monitoreado y acotarlo siempre, o sea, saber dónde está. Lo importante de esto es que tú sepas que tienes que tener mecanismos para encontrar los riesgos. Una vez que los encuentres, los identifica, los dimensiona y tratas con ellos en su justa medida. Entonces, a todo lo largo de la organización, a todo lo alto, en toda su altura, en toda su elongación, tú te vas a encontrar con riesgos. Tú le das el peso que ese riesgo consideras que tiene. Gracias, no Fernando. Te dan un feedback por aquí. Por favor. Muchas gracias por tan excelente aporte, un buen abordaje y en lo personal satisfecho. Eso lo comenta. Muchísimas gracias. Aaron, el mismo que te hizo la pregunta anterior. Agradecido. Bien, continuamos por acá. Buenos días, excelente, muchas gracias. Lo dice la señora Beatriz Zabaleta. Por aquí, Ángel Ramírez dice, ok, considero que es importante mencionar los principios de gestión de riesgos y sobre cómo alcanzar la verificación de la eficacia de las acciones tomadas con los indicadores de gestión. Wow, bueno, sí, efectivamente, todas estas normas que allí les comenté, las tres sobre todo que tomé como para sacar su extracto, hablan sobre el riesgo. Obviamente depende el ámbito empresarial en el cual se desempeñen. Se dan cuenta que precisamente nuestro webinar tiene que ver con la 17.025 porque lo que queremos enfocar tiene una aplicación. Entonces, si son organizaciones muy de procesos muy definidos, entonces a lo mejor un enfoque de riesgo muy global no es necesario, sino tú vas específicamente a lo que te atañe. Por ejemplo, en el caso de los laboratorios, tomo el caso de los laboratorios porque es con el que conozco más, con el que nos estamos desarrollando más en este momento. Tú ubicas tu enfoque basado en riesgo, pero de un proceso específico, no en toda la organización. Entonces, tú lo focalizas. Si es por el contrario, una empresa muy grande que quiere ver los riesgos empresariales de la organización general, entonces va más relacionado, deja a un lado los laboratorios como estrategia principal, no es que la olvida, sino como estrategia principal la deja a un ladito y se enfoca más en los procesos grandes, es decir, la 9001 o la 31000. Pero todas las tres normas tienen que ver. Y la norma madre es la 9001. La 31.000 te enfoca el riesgo. Y la 9001 te dice, te lo toca, pero no te pone una camisa de fuerza, cómo tú vas a enfocar, a abocarte con el riesgo, sino te da una libertad para que tú, en la medida de lo posible, dentro de tu ámbito de influencia de este riesgo, tú puedas tratarlo. Pero eso sí, no dejarlo a un lado, sino tomarlo en cuenta siempre. Bien, Fernando. Aquí tienen otro comentario para ti. La señora Corabel comenta, muchas gracias al expositor por llevar los riesgos desde lo general hasta lo más específico. Continuamos aquí. Gracias. El señor Ángel comenta, la gestión está involucrada en las opciones de tratamiento. Absolutamente.
Allí es la importancia de lo que llamamos la alta gerencia. Los puestos de liderazgo son precisamente quienes toman decisiones, y si sus oídos están prestos a escuchar cuando el riesgo se presenta, esta toma de decisiones se basan en documentación clara, precisa, real, fidedigna. Y entonces los objetivos se pueden cumplir o pueden reorientarse cuando esto se escucha, se toma en cuenta. Bien. Sí, definitivamente es así. Claudia pregunta, ¿los indicadores son de eficiencia? Los indicadores no es de eficiencia. Fíjese usted, le voy a poner el caso de los indicadores que todos nos llevamos en el vehículo. En el vehículo, el tablero del vehículo son indicadores, son KPI. Todas esas lucecitas son KPI. Algunas son de eficiencia, otras son de ineficiencia, otras son de quizás de resultados precisos. Por ejemplo, el más básico, el de la gasolina. El de la gasolina te indica cuándo debes o no debes pararte a poner gasolina, cuándo estás full, cuándo estás en crisis y tú tomas decisiones. Ese es un indicador, pero no es de eficiencia, sino de consulta permanente de cómo está el estado de ese parámetro que mide. Bien, ella misma pregunta, ¿cuál indicador KPI o KRI sería más recomendable para una matriz de riesgo para un laboratorio? Bueno, esta pregunta es como que si un curso. ¿Por qué? Porque este precisamente es parte de nuestra fortaleza. Los cursos que tienen que ver con KPI, con KRI. Sin embargo, para el objetivo de esta presentación, ustedes se dieron cuenta que puse apenas una lámina de KPI y KRI. No era el objetivo del seminario, de lo de hoy. Sin embargo, los KPI y los KRI son indicadores que pueden ser manejados en cualquier ámbito. O sea, pueden ser representados de acuerdo a la data que se maneje. Entonces, vamos a un ejemplo ahorita fácil, pero cuando tú tienes tu estado de cuenta tiene una cantidad de datos y dice, entró tal dinero, salió tal dinero, el indicador tuyo es, me queda tanto dinero. Ese indicador tú haces con él lo que tú mejor decidas. Tú dices, tengo $10 y no puedo pagar el alquiler en este momento, pero tengo $100, puedo pagar el alquiler y además comprarme un café en una tienda. Eso es una decisión que tú tomas a raíz del indicador, pero el indicador de por sí no nace, tú lo creas de acuerdo a lo que tú quieras. Pero para ello, detrás del indicador debe haber una data que es precisamente la que tú manejas para crear el indicador. Entonces, como ves, el indicador puede ser cualquier cosa que tú necesites medir. ¿Perdón? Y a cualquier nivel, claro, a cualquier nivel de la organización. En este caso, laboratorios o gerenciales, organizaciones, mediciones con otros laboratorios, con otras empresas. Los invito a seguir nuestras redes. En el canal de YouTube hay precisamente la presentación anterior que tiene que ver con, permítame un momentico, ratón, déjame. En nuestra red está precisamente una presentación que hice unos meses atrás sobre los KPI. Y en esa presentación traté de ir de lo más básico, de cómo se crea el KPI con las bases de datos, pasando por la alimentación de la data, la limpieza de la data, la pulcritud, la limpieza de la data, sí, la parte estructural de la data, luego haciendo los KPI y poniéndolos en un dashboard, que son los tableros de identificación, como lo que le decía de los tableros del vehículo. Esos son dashboards. Entonces, es la manera como va uno creando los KPI. Pero cada organización, cada proceso genera unos KPI particulares. Eso no hay una receta de cómo hacer el KPI para el laboratorio A, para el gimnasio B, para la organización tal. Los bancos tienen sus propios KPI, las empresas, los hospitales tienen sus propios KPI, los gimnasios tienen sus propios KPI. Uno como individuo tiene su propio KPI, el carro tiene su propio KPI. Entonces todo eso son precisamente, eso es otro universo.
los invito a ver este Sí, webinar. sí, Fernando. Como lo comentaba Fernando, nosotros vamos a compartir la grabación de este webinar y así se enteran de nuestro canal de YouTube y ahí están otras grabaciones que también les puede interesar. Aquí te voy a leer una última pregunta y otros comentarios. Laudelino pregunta, ¿bajo qué norma o referencias evaluar los riesgos económicos, tanto para empresas en marcha como nuevos emprendimientos? Los riesgos económicos. ¿Bajo qué norma o referencias evaluar los riesgos económicos? Ahí creo que en la primera, voy a decirlo, que aquí en la primera, en las primeras láminas me parece que nombró la norma en particular, que creo que no la... Cada organización o cada área tiene su propia forma de gestionar el riesgo. Aquí en esta lámina que les estoy colocando, solamente hablo de cuáles normas dentro de la ISO hablan de riesgo. Quizás específicamente la que comenta la persona de lo bancaria no la tengo. Yo recuerdo que hablé una vez sobre los dashboards bancarios, pero no lo tengo ahorita a mano. Pero bueno, lo voy a tomar nota y con gusto voy a facilitarle esa información. Ya que esto se escapa del objetivo del curso, pero es grato ver una pregunta así, otra inquietud totalmente diferente y no es natural en mí, que somos desarrolladores técnicos, hablar de la parte bancaria, pero está bien, por ahí nos vamos. ¿Alguna otra? Fernando, por aquí te felicitan por la muy buena presentación que tuviste, el contenido estuvo muy bien, incluso nos comentan que podría ampliarse, algunos en la encuesta respondieron eso. Sí, los webinars tienen la facultad de tener siempre una segunda parte, ¿no? Una segunda parte más profunda, quizás más precisa. En este caso, pues nosotros sabemos que el tema es amplio, tocamos más que profundidad, amplitud, y cualquier particularidad que necesiten, asesoría, no duden en contactarnos, porque precisamente esa es nuestra razón de ser, pues. Este es el servicio que prestamos, todo esto dentro de lo que tiene que ver con sistemas de gestión de calidad. Bueno, no sé si hay otra pregunta. La última pregunta por el día de hoy, ya vamos a ir cerrando por cuestiones para no abusar de su tiempo. ¿Hasta cuándo yo puedo mantener el riesgo conviviendo en el sistema? ¿Tengo que evaluarlo cada cuánto tiempo? ¿O no es necesario, dado que puede avanzar o puede mantenerse en algún nivel sostenible? ¿Qué es lo más recomendable? Fíjate, sí. Todo lo que ha usted dicho tiene razón. O sea, el riesgo, él puede crecer, puede desaparecer, puede mutar. Entonces, ¿qué ocurre? La evaluación del riesgo per se quiere decir que tú evidencias el riesgo, lo midas, tomes en cuenta o en consideración qué tanto te afecta para los objetivos de tu proceso, para lograr los objetivos de tu proceso. Eso evidentemente te hace a ti, te empodera a ti de saber hacia dónde vas, si continúas con este riesgo y si este riesgo continúa creciendo. Ahora, si el riesgo se desaparece en el tiempo, lo cual quiere decir que tú lo has ido monitoreando, lo cual responde a una de tus preguntas que debo ir haciendo, ¿sí? Vas monitoreándolo, tú tomas una acción. Entonces, es importante tanto evidenciarlo, monitorearlo, redimensionarlo, evaluarlo, porque tú ahí ahora reconsideras lo que días atrás habías dicho con respecto a este riesgo, y en vista al futuro, tú haces tus cálculos y dices, mira, hasta ahorita este riesgo me significa tal pérdida,
o tal disminución de la ganancia o tal disminución de la producción. Entonces tú decides si ese riesgo ya tiene un peso mayor o simplemente vives con él y cuando terminas tu proceso ya tu producto sale con ese riesgo bastante pequeño que no te ocasionó mayor problema. Entonces, como verás, está vivo la organización y estas normas te indican siempre que todo esto está vivo, está en movimiento, en constante evolución. El riesgo no es ajeno a esto. Él crece, se multiplica, puede morir, lo mantienes ahí calladito, no te molesta. En otros momentos tú le echas agua y la cosa efervece y entonces se te complica el panorama y ahí es donde tú dices, donde tú ves la importancia del monitoreo de un KRI, donde tú conozcas la dimensión, el estatus de tu riesgo, porque ya tú sabes hacia dónde vas a llegar. Entonces, como ves, es simplemente bastante complicado. Es fácil de entenderlo, pero es complicado de ajustarlo a tu organización. Lo que tienes que desdoblarte, yo lo invito a salirse y verlo desde afuera. Oye, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si pasa aquello? Entonces vas viendo las consecuencias en todo tu proceso y ahí tú dices, este riesgo es importante. Esto no es para pasarlo desapercibido, lo documentas y ahí lo atacas, pues lo usas. Usa esa información para tomar decisiones u oportunidades. Creo que estamos listos, ¿verdad? Sí, estamos listos. Fernando, muchísimas gracias por toda la información tan valiosa que has compartido el día de hoy. Le recordamos a los participantes que le vamos a enviar un correo electrónico pues con la grabación de este webinar. Y bueno, estaremos en contacto para próximos encuentros virtuales. Por favor, los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al tanto de la actualización de este tipo de eventos. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Muy amable por su atención y bueno, nos veremos en otra oportunidad donde desarrollaremos otro tópico que tenga que ver con la 17025. Próximo mes tenemos el próximo evento de, ¿cómo se llama el próximo? Información. Pronto le publicaremos la fecha. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.